a nivel mecánico no pinta muy bien. No, esto es... Y aquí atrás, ¿qué nos puede pasar? ¿Cómo que no has podido cargar esto? Son las cosas. Vive el día a día. Vive el día a día. Vamos furgo en ruta hacia 1000 rincones con 1000 canciones. No hay paso, ¿no? Mira, si quieres, chécalo, camínale, chécalo. Y si tú ves que pasas, le intentas. Y si no, y si te atoras, ahí traigo cadena, te meto galón. No, pero si está muy mal, mejor lo No, dejamos. nosotros dejamos pasar cargados. Estamos así. Bueno, lo miramos a ver. Bueno, vamos a checar. De Barcelona. Oh, mucho gusto. ¿Cómo estás? Como yo soy Valentín Trujillo, para María, servirte. mucho gusto. Y ella es Marta. Buenas. Mucho gusto. Raña. Valentín Andamos. Trujillo aquí de San Pedro Pochutla. Que Bastante fuerte. Sí, ¿no? ¿Se llegó a llevar el puente? ¿Así? Sí. Aquí había un puente antes, vaya. Buah, madre mía. Fue donde hizo más estragos en los ríos. Claro. Wow. Aquí tienen ahí la prueba de Sí, el ¿no? puente se lo llevó, Buah. ¿qué les parece? 50 metros abajo está el Pero, puente, la ostras, altura. tú. ¿No gusta un refresquito? No, muchas gracias. Mira, si No pasa la furgoneta por este río. Sí, nosotros pasamos cargados con el peso. Ostras, no, no, no. Ostras, es que no quedó nada del puente, ¿eh? Yo creo que pasamos, Marta? Está macizo, pues. Y cualquier Bueno. detalle, automáticamente yo te jalo con la Bueno, cadena. bueno, perfecto. Todo bien. Probemos a Sí. ver, ¿no, Marta? ¿Qué te parece? Marta no lo ve claro. No, yo no lo haría. O sea, lo haces tú porque... Yo le echo, Marta no lo ve claro, pero yo sí que le voy a meter, a ver qué pasa. Si se queda atorado es cosa tuya, ¿eh? Si estuviera solo, Ahí no lo se puede intentara. complicar un poco más, claro. Porque vas a ahorita tantito. Sí, se levanta. Pues venga, vamos. Va. Vamos a probar. Mira, si tiene ya cosas pegadas en abajo, ¿qué es eso? Nos llevamos un trozo de palmera. Wow. Bueno, vamos a la aventura. El tema es que hoy tenemos que irnos pasen la cadena, pues si quedamos aquí mañana. Bueno, ahora vamos a ver cómo está y si se siente. Eso no lo había pensado. Oye, claro, pero ¿y mañana cuando yo tenga que volver a pasar y tú no estés? ¿Seguro? ¿Y si sube? Mira, ahorita inténtalo, Marta. Inténtalo de detectoras y yo te espero para que no lo hagas. Mira, ahí lo paramos. Estos son ganas de meterse en un berenjenal sin ninguna necesidad. Porque no hace falta ir a la playa. Podemos ir para otro lugar. Como suba el nivel del río mañana, verás tú. De verdad, no era necesario todo esto. A ver si pasa, ¿no? Se nos lleva para abajo el río. Con deseame suerte. Suerte. No, tranquilo, sí, no te confíes. ¡Ay, no me hace ninguna gracia, María! La madre de Dios, pues Bueno, sí es va. enorme. Dame, no. Que aquí pasa, que he visto yo que está. ¿Qué necesidad hay de hacer esto? No, pero cuidado porque... Venga, No, vamos. Venga, vamos. Estamos. ¡Ay, qué nena, que le da la arena y ahora no subirá! Sí, subimos. Ahí, venga, la sayoneta. La sayoneta puede con todo. ¡Para! Hostia, está ya. ¡Ostras, tú! Ya ¡No, estamos que se arriba. nos desmonta la furgo! Oh, que ya estamos arriba, que está todo bien. ¡No!
ahora ya pasó lo complicado, Marta. O sea, de verdad, esto es sufrir para nada, ¿eh? Bueno, a ver, pues vas a ver qué lugar más bonito vamos a llegar. Se me ha quedado un nudo aquí. Un nudo. ¿Qué me dices, Marta? ¿Valía la pena o no? Tú que no querías venir. Mira, donde hemos llegado, una playa virgen y encima nos podemos aparcar enfrente. Así es que... Claro. Sí, pero hay un poco de olas. Ah, pero bañarnos no nos vamos a bañar tampoco. Vamos a hacer aquí el mate, vamos a pasar en la playa, a meditar. Ostras, qué vistas, ¿no? Buah, es una pasada este lugar. Y mañana desayunamos aquí. Sacamos de aquí la mesita Directo. con vistas ahí. Después del mal El mal trago. que has tenido. ¿Viste la iglesia pobre cómo quedó? Bueno, esto debía ser un ranchito también, pobre. Pobre iglesia. Mira las tejas, cómo están caídas en todo el contorno del tejado. Y adentro, mira. Bueno, y el techo... Sí, mejor no estar aquí mucho, yo creo, en cualquier momento nos cae aquí. Sí, sí, sí. ¡Hola! ¡Mira todos los chapulines! ¡Ay! ¡Qué lindos! ¡Ay! ¡La qué pasada esto, ¿no? ¿No te da rollo Amazonas? ¿Sabes? En los ríos de estos típicos del Amazonas que son tan anchos, todo lleno de palmeras. Qué Y que he lugar, visto algo que se mueve ahí. Y el primer cocodrilo. ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Ay! Se suben los pasó? chapulines, me vino aquí a la mano. Pobre, que son súper lindos, pero me ha impresionado. Ay, qué... Ay, no te hablan de los cocodrilos y tal, y se te sube algo, ¿eh? Te digo que es de las playas más bonitas que he estado, pues no sé si de México, pero como mínimo de Oaxaca, ¿eh? ¿No te Parece recuerda esto ahí espectacular. a Veracruz, que estuvimos en una zona que era también largo y no había nadie? Es que mira la inmensidad de Playa Virgen y lo que dices, el río con las palmeras. ¡Guau! Qué lugar. Tienen mayor actividad durante la noche. Así que a la noche, María, no se te ocurra venir a mirar afuera a la palmera, que te vea venir y te escucha. ¡Ay! No me voy a quedar en el poti, ¿eh? Esta noche en el poti. Esta noche Madre mía, ¿ves? Las ventajas de tener baño, El baño en la furgo. furgoneta, ¿eh? Baño portátil. Hoy este lugar es una maravilla, la verdad que sigue generando esas emociones contrapuestas, ¿no? De tanta devastación por el huracán y tanta belleza de natural, ¿no? Es algo... Ya, sí, Muy sí que ha fuerte. valido la pena. Yo pensaba que me estaba más... Bueno, Tú ya no querías, digo, bueno, ya que hemos llegado hasta aquí vamos a ver la playa, yo qué sé. Es cuando haces estos caminos más complicados cuando llegas a los mejores lugares, a los más vírgenes. sí, Eso es así. eso es verdad. Te recomiendo que no, definitivamente Bien. a la laguna no. Claro, claro. Sí, claro, los claro. cocodrilos no se ven. Entonces, si te acercas se van. Ya, La cosa es chacotear en la laguna, esto les llama la atención y salen, ahí sí que salen. ¿no? Y Bueno, hay grandes. Oye, pues es una belleza de este lugar, la verdad, y pues imagino que ustedes lo pasaron aquí el huracán. Aquí estábamos. Y Madre debió mía. ser bastante Tremendo, fuerte. tremendo. Y luego lo que devastó, ¿no? Cómo era antes y cómo es ahora. Claro. Tremendo. ¿Y en la comunidad cómo se vivió el huracán? Se vacía así, los árboles, luego en todo el río de allá para acá, mucha agua. Madre mía. 3 horas Sí, de agua. es un arroyo de temporal que medía 40 metros de ancho por 30, 40 centímetros de altura y creció 640 metros de ancho y 14 metros de altura. ¿Qué? 14 metros. Y vamos a dormir por aquí en María. nuestra furgoneta. Un placer. Mucho Y, gusto. bueno,
Un placer. Un placer. Estamos a tus órdenes. Buenísimo. Cualquier cosa que Muchas podamos gracias. ayudarlos. Muchísimas nosotros. gracias, se agradece. Qué lindo. Bueno, ya conocimos ahí los vecinos. Sí. Aprovechando para la leña. Pues hay que estar en forma, ¿eh? Madre mía. ¿Cuánto pesará ese...? Madre mía. ¿Cuánto? Unos 100 kilos. 100 kilos. No, ¿tanto? 100. ¿Tú dirás tanto? Madre mía. Intenta agarrar uno de estos. No, mejor no lo intento. Me quedo sin espalda, ahora que estaba medio así jodido de la espalda. Esta es la zona de los cocodrilos, ¿no? Sí, vamos a ver si encontramos alguno. Tú no los Estos ves a ellos, pero palitos, ellos te ven a ti. Estos palitos que flotan pueden ser cocodrilos. Ese palito puede no ser un palito. En Balancán se veía más fácil. Sí. ¿Tú dónde vas? Hay un coco. Ay, María. No, pero... Ay, la madre. Wow. Alguien ya lo encontró antes. Está abierto. ¿Tiro con un coco al otro coco? ¿Qué pasa? Pero son muy chiquitos. Bueno, prueba. ¡Oh! ¡Ay! Es nuevo. Ah, era el viejo. Poco a poco, ¿eh? Estamos quedando casi sin Bien. luz. Ya es hora de volverse a la furgo. Que de noche es cuando salen. Sí, de Además, noche salen, ¿eh? lo ponía ahí. ¿Qué pone? Lo ponía en el cartel. Ah, sí, que vayan con cuidado. No, corre. No. Que tiene unos dientes. ¿Tú no has visto los Sí. cocodrilos? Y aquí, mira, tienen paso libre, tío. No, ya estamos arriesgados, ¿eh? No, qué estrés. Yo no lo había pensado. Will I cry? Will I leave behind broken and crumbled signs, hiding all my roads to you? And if I fight, will I come to life, calling for all your light? Hoy, por fin, después de mucho desearlo, despierto delante del mar, frente a una playa desierta. Y es que dicen que los primeros pensamientos que tenemos al despertar marcarán nuestro día. Y justamente cuando estoy en sitios como estos, que me inspiran, me es más fácil conectar conmigo mismo, conectar con mi esencia y con lo que más me gusta hacer. Empezar el día meditando frente al mar en un lugar tan espectacular como este es sin duda una de las cosas que más me llenan y me hacen sentirme en armonía. En cambio, a Marta lo que le hace feliz es empezar el día con un buen mate y un rico desayuno. ¡Hala! ¡Qué bien puesta aquí, Hombre, hay que aprovechar con este espectáculo que tenemos delante, madre mía. Esta es la mejor televisión panorámica. Y gracias, Oh, because I'm coming home. Hace tanto calor que María ha habilitado hoy la oficina afuera. Hemos usado el portón como toldo, digamos, ¿no? Porque está bien fuerte el sol y corre muy poquito aire hoy. Y no, yo me he habilitado la oficina aquí con mi ventilador y aprovechar las horas más fuertes de sol para trabajar y a ver si luego a la tarde damos una vueltecita por la playa. Pero realmente poder estar trabajando aquí en esta oficina pues es una de las cosas que no tiene precio y que pues, por eso nos gusta vivir viajando, por eso nos gusta la vida que tenemos, ese estilo de vida en el que bueno, esta playa virgen puede ser hoy nuestra oficina. Es tu aroma
gente que hoy me invita a caminar. Mira que hasta el letrero se quedó aquí tirado. Buah, y mira aquí lo que es. Buah, todo lo que trazó el río. Buah, aquí hay de todo un poco, ¿eh? Aquí hay bolsas, bueno, cantidad de basura, qué sé. Yo creo que podemos encontrar cualquier cosa, ¿eh? Como un desodorante, ¿no? No, aquí habría ¿No? que Sí, desodorante. juntarse con toda la gente de por acá y limpiar Coger. todo, porque sobre todo los plásticos. Mira, hasta una pelota. Yo siento que nada queda fuera de mi alcance, todas las Curioso la cantidad de plástico, ¿no?, que se llevó. O sea, cantidad de plástico que usamos en el día a día. Ah, bueno, oye, qué nivel, ¿eh? ¿Has visto lo que te cuesta ahí? Ah, mira qué bien. Es regulable. Every city, every place. Always been a restless girl. But now there's a wind of change. I've never ever felt this way. Ay, qué Ay. bueno, ¿eh? Ostras, tú, qué pasado. La verdad es que viene súper bien. Yo me tiré antes al mar, finalmente me animé y me tiró al suelo, me revolcó, me dejó el pelo pero lleno de arena. Volvió Parecía, hecho una croqueta. no sé, parecía el Yeti de las arenas. Y sí, me tuve que duchar porque quedé, bueno, modo croqueta. Mira, me llevo el palo, ¿eh? Lo dejo aquí por si nos queremos duchar otra vez. Qué caso. Venga, va, que lo lavo yo, que hoy has cocinado tú. Venga, va. ¡Yujú! I'm coming home. Estamos aquí como en casa, ¿eh? Sí. Oye, pero yo tengo un dilema, ¿eh? Sí. Es un gran dilema, ¿eh? Por una parte, yo estoy ahora en el lugar que más me gusta de estos 2 meses, desde que volvimos a México, pero por otra parte, parece como que vaya a llover y las noticias ya han dicho que hay un huracán o una tormenta tropical que viene por la otra costa, pero que puede afectar aquí a Oaxaca. Si no fuera porque pasamos ese río que estaba muy bajito, pues no sería ningún problema, pero como empieza a llover, yo no sé cuánto tiempo vamos a tener que quedar aquí. Así que no sé, oye, pero yo estoy muy a gusto aquí. No se puede tener todo, María, tú. No Hombre, sé. sí, siempre podemos quedar aquí a ver qué pasa. Bueno, no sé, vamos a ver. I'm coming home. Esto no tira, está como trabado. El freno de mano. ¿Qué pasa? Es muy raro, ¿eh? Es como si no tuviera embrague, como si no tirase. La sensación es como si estuviera puesto el freno de mano, porque sí que quiere tirar para adelante. Si el embrague está mal, no tira para adelante, ¿sabes? Es como que no hace nada. Pero no... Como si no se estuviera mueve, el freno está trabada. puesto. ¿Y miraste los niveles? Bueno, el nivel de agua, de líquido refrigerante. O sea, si el embrague no funciona es que no tira, pero mira, tú le pones primera y ella va para adelante, es como si estuviera puesto el freno de mano. Parece que nos vamos a quedar unos días en esta playa desierta, ¿eh? Súper raro, no entiendo qué puede ser. Bueno, no sé, llamemos a algún amigo mecánico que nos diga qué puede ser, porque es súper raro. Morning comes at night, messed up again. Cuidado con lo que deseas y cómo lo deseas.
porque a veces se hace realidad, pero no de la forma exacta que uno planeaba. Pues no creo que sea esto, pero yo qué sé, por descartar. ¡Ah, calla! Pues esta estaba haciendo como presión en la rueda, ¿eh? No, patina esta rueda, ¿eh? ¿Me ha hecho un creque atrás ahora? Sí. No. Las primeras recomendaciones de los amigos mecánicos a los que consultamos fue que miráramos si las ruedas traseras giraban para empezar a descartar problemas. Así que ahí vamos. Quedamos varados en el paraíso. O al menos son un buen lugar para quedarse un poquito más, ¿no? Espero que sea poco. Trabadísimo. La verdad, a nivel mecánico no pinta muy bien. El lugar es muy bonito, como para quedarse aquí a vivir, lo que quieras, pero a nivel mecánico, pues no pinta tan bien, la verdad. Bueno, vamos a ver. Se mueve. Que gira. Sí. Está como que le faltara 6 en 1. Pero, mira, ahora un poco mejor. Pero al menos rueda. Les comunicamos las nuevas noticias a nuestros amigos mecánicos y nos tiran un posible problema y una posible solución. Por suerte que tenemos amigos mecánicos. Y es que se haya trabado la pinza del freno. Y esto se arregla a base de hostias. Así que, bueno, vamos a ver. No te pases, María, que me estreso. Pues meterle al tambor del freno, ¿no? Y a ver si es que se oxidó o se quedó trabado o algo. Que da esa sensación, porque es como que la furgo arranca y funciona, pero es como que no... Claro, como que si fuera quedase una frenada, piedra, ¿no? o sea. Bueno, probemos. Pana y se acabó. Vamos, venga, vamos. Me siento como fontanero ahí en casa haciendo trabajos. Bueno, hecho en nuestra casa, ¿no? Te juro que como ahora arranque alucino, ¿eh? Los dos vamos a ponerle toda la energía que se va a mover esa rueda. Venga. A la una, a las dos. ¡Se mueve! Uy, Uy, no mucho, pero un poco más que antes, ¿eh? pero ahora ha hecho como un clock. Sí, sí, pero antes no hacía eso, ¿eh? Pero algo hemos Dale, hecho, ¿eh? dale más. Vamos a darle. Ahí va, con ganas. ¡Epa! ¿Y qué? No sé, antes no se movía nada y ahora se mueve para atrás. Me cuesta un poco, pero algo se mueve. Hablando con el mecánico nos recomienda que desmontemos la rueda y que no se nos ocurra avanzar así. Oh, me la cargué. Sí, pues sí que tenía aquí una contractura ya aquí atrás y no es lo mejor. Te digo que esto es... Déjame ver si tengo una, espera. ¿Qué más puede pasar? ¿Cómo te lo has podido cargar esto? Por algo son las cosas. Y sí. Pero... Y yo aquí con la contractura que tenía en la... Por suerte, parece que hay un mecánico que vive cerca de la zona y que podrá acercarse más tarde. Solo con desmontar el tambor descubrimos el problema. Ahí salió. Ahí está. ¿Sí? Balatas. Ah, se salieron las balatas. Sí, ya eso atoró. Wow. Está pegada la balata al tambor. Ya, esto estaba Ahí. aquí Exacto. y se rompió y se desprendió. Y ahí está, mira, ya giró. El eje está bien, solo son los frenos, la balata. ¿Qué habrá sido al mojarse en el río? Puede ser o ya es... Ya tiene rato que no la cambia también. Hace muchos años. Yo no sé si se cambió alguna vez en 30 años. No sé. Desde que está con nosotros nunca La lo hemos verdad es que cambiado. duró chingón, ¿eh? Duró. Y nos vamos con los vecinos. Excursión a Huatulco. Hey, buenos días, estamos preparados.
y bueno, a ver si encontramos el repuesto o si no nos han dicho que también hay lugares donde lo reparan. Así que... Ahí se queda la sayoneta. En su lugar. Y llego ahí y de ahí no se ha movido. Le gustó igual que a ti, dijo, aquí me quedo. Sí. Dicen que los perros se parecen a los dueños y los vehículos también, ¿no? Porque aquí igual. Y aunque no solemos encontrar piezas para la sayoneta, no perdemos la fe y probamos en los dos lugares más importantes de recambios de la ciudad. Bueno, pues como era de esperar, al final no encontramos la pieza, que es lo típico. Y menos pues si no está pues en Puebla y Ciudad de México más o menos algunas encontrábamos, pero aquí está un poco más complicado. Así que vamos al punto donde nos la van a arreglar y luego faltará que aguanten, pero aguantan estas cosas que hacen, ¿eh? Así que bueno, de aquí a Alaska tú, con las balatas nuevas. Aquí lo tenemos ya, mira, lo rectificaron que esto está, vamos, mira, más fino que otra cosa. Y aquí este lo han amarrado, pero bien, esto de aquí ya no se sale. Así que bien. Ole, qué guay. Bien. Ay, qué bien. ¿Sí, no? ¿Sí? Bueno, pues esto ya quedó, ya nos lo puso aquí el mecánico y mira lo que es. Ah, ¡Epa! bueno. Eso es otra cosa ya, María. La otra no rodaba igual, te digo yo que la otra Dios. iba medio... Mira, En principio ahora debería avanzar. cruza los dedos, María. Es cuando se va, ¿sabes? Y nos deja ir. Ah, no, parece que funciona. Qué estrés, de verdad. ¿Digo qué? Esa rumbita que ya se viene. Taca 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 taca. Taca tan taca taca. Taca 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 taca. Tan tan taca tan tan. Bueno, ahora sí. Ay, ahora sí. Empieza la carretera bonita. Finalmente salimos de Zapotengo y cruzamos con éxito el río que se quedó sin puente, esta vez con mucha menos corriente de agua. Ahora sí, seguimos nuestra ruta por la costa de Oaxaca rumbo al norte.